Les doy la bienvenida nuevamente a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Ahora veremos el tema de la entrevista. La entrevista, en sentido estricto, es un diálogo entre dos personas. Esto para conseguir información. Precisamente ese es el propósito de la entrevista, obtener información puntual sobre un tema. Y se puede hacer con dos o más personas entrevistadas. La entrevista puede clasificarse de la siguiente manera. De acuerdo al objetivo, tenemos la entrevista de opinión, la entrevista de noticias y la entrevista personal. En la entrevista de opinión, lo que se busca es que el entrevistado dé su opinión acerca de un tema en específico. En la entrevista de noticias, lo que se busca es indagar sobre un suceso. La entrevista de personalidad o perfil tiene como propósito o intención obtener información que sirva para crearse una idea de la persona a quien se entrevista. La entrevista, de acuerdo al canal, puede ser personal. En este caso, se trata de entrevistar cara a cara a la persona para obtener información. Este tipo de entrevista es la más confiable y es la que permite conocer al entrevistado y obtener información no solamente del lenguaje verbal, sino del lenguaje corporal de este. La entrevista telefónica. Esta es muy útil pues el canal permite una inmediatez. A diferencia de la entrevista personal, pues no se tiene la oportunidad de interactuar con el entrevistado, pero ayuda mucho a obtener información. La entrevista por cuestionario. En el caso de la entrevista por cuestionario, es más complicado de hacer y debe enviarse la información del cuestionario a la persona previamente. La entrevista por cuestionario. En este tipo de entrevista es necesario preparar las preguntas de manera previa y enviarlas a la persona a entrevistar. Se debe recurrir únicamente a este tipo de entrevistas cuando no es posible hacerlas de manera personal, ya sea porque la persona a entrevistar no desee proporcionar una entrevista personal o telefónica. Este tipo de entrevistas tienen el inconveniente de que las respuestas pueden estar tergiversadas, es decir, que se pierda la frescura de lo que podría ser la respuesta personal. Por el número de entrevistados. La entrevista puede ser individual o colectiva. La entrevista individual se trata únicamente del entrevistador con el entrevistado. En la entrevista colectiva es el entrevistador con dos o más personas. Se recomienda que el número de personas a entrevistar no exceda las 5 para poder mantener el orden en el discurso y las participaciones. La entrevista por su modalidad puede ser estructurada o formal. En este caso estamos hablando de un tipo de entrevista que necesita un cuestionario bien elaborado. La entrevista no estructurada o informal. En este caso se trata de una serie de preguntas desarrolladas en una conversación, por lo que carece del carácter formal de la entrevista estructurada con un cuestionario. La entrevista focalizada. En este tipo de entrevistas es necesario que la persona que hace las preguntas esté muy bien preparada sobre el tema, pues va a desarrollar algo de carácter delicado, por lo que necesita estar bien estructurada el guión o cuestionario que se va a desarrollar. La entrevista no dirigida. Se trata de un tipo de entrevista en el que solamente se elige el tema u objetivo de la entrevista y la persona a quien se va a entrevistar. En este caso, el entrevistador tiene mayor libertad, pues puede opinar en la entrevista y a partir de sus conocimientos enfocar o dirigir el desarrollo de la misma. ¿Sabías que, según el periodista británico Christopher Sylvester, autor del libro Las grandes entrevistas de la historia,
La primera entrevista de la historia se verificó en el año 1859 y el entrevistado fue el líder de la iglesia mormona, Brigham Young. Ahora vamos a estudiar con más detalle las entrevistas por modalidad. Comenzaremos con la entrevista estructurada o planificada. Como ya lo había mencionado, en este tipo de entrevistas es necesario tener un cuestionario previamente elaborado y una entrevista bien planificada. En este caso, la persona entrevistada no puede responder nada más que aquello a lo que se le pregunta, por lo que se trata de preguntas cerradas, con respuestas con sí, no o con una única palabra, por lo que el entrevistado tampoco puede obtener mayor información de la persona a quien entrevista sin salirse del guión. Por eso es que este tipo de entrevistas solo puede ser utilizada en casos muy concretos, como en una entrevista clínica o en una entrevista de trabajo, porque son respuestas muy cerradas. Como en el caso del ejemplo, ¿cómo responderías a la pregunta? ¿Es usted capaz de mantener la concentración por más de 30 segundos? Como verás, se trata de una pregunta a la que solo se puede responder con un sí o con un no. Por eso es que se llaman preguntas cerradas. Ahora pasamos a la entrevista semiestructurada o semilibre. Este tipo de entrevistas busca obtener información sobre un tema en específico. A diferencia de la entrevista estructurada, en este caso tenemos preguntas abiertas, pero siempre con un guión establecido o estructurado para poder desarrollar la entrevista. En este caso hay más oportunidad de desarrollo, pues el entrevistador puede seguir haciendo preguntas que vayan relacionadas con el tema del cual quiere investigar. Es aquí que también el entrevistado, la persona a quien se le hacen las preguntas, pues tiene oportunidad de dar explicaciones o justificaciones a sus respuestas. En las entrevistas semiestructuradas es importante que la persona que hace la entrevista sea muy experimentada en el tema para poder desarrollarlo, pues necesita ser objetivo y no emitir su opinión sobre las respuestas que le están brindando. Veamos un ejemplo de pregunta abierta. Ejemplo de preguntas abiertas para este tipo de entrevistas semiestructuradas podrían ser como las siguientes. ¿Por qué considera usted que es el candidato idóneo por el que deba votar la población? O en el caso de ¿por qué considera usted importante la puntualidad? Como podrán notar, en este tipo de respuestas a estas preguntas es necesario agregar una justificación o una argumentación. Ahora conozcamos el tipo de entrevistas no estructuradas o libres. Se trata de un tipo de entrevistas que busca información sobre un tema que sea de interés para el público o para el entrevistador. En este caso se requiere de una persona que sea muy experimentada, pues no solamente debe conocer a la persona a quien entrevista, sino que debe saber relacionar otros temas con esa persona para poder guiar las preguntas. Con entrevistas no estructuradas nos referimos a que no necesitan un guión previo, como en el caso de la entrevista semiestructurada o estructurada, que sí necesitan un guión o un cuestionario. En este caso, eso no es necesario. Y un ejemplo de ello son las entrevistas periodísticas. El perfil del buen entrevistador. Un buen entrevistador debe evitar siempre hacer creer a la audiencia que sabe más del tema que el propio entrevistado. Si bien es importante informarse lo suficiente para conducir una entrevista no estructurada
o una entrevista a profundidad, el entrevistador no debe exponer su punto de vista con interminables comentarios que pretendan responder a sus propias preguntas, pues la persona entrevistada podría pensar que su presencia solo es una excusa para que el entrevistador demuestre su incomparable sabiduría. Ahora que hemos conocido los tipos de entrevista por su modalidad, vamos a hacer comentarios sobre los tipos de entrevista que se desarrollan en nuestros medios de comunicación. Por ejemplo, la entrevista de noticias. Muchas veces los periodistas seleccionan un tema de interés de la población y eligen al azar a las personas a quienes van a entrevistar. En este caso, se trata de preguntas muy puntuales, pues lo que se quiere es recolectar información para después contrastarla con datos específicos sobre un estudio o investigación. En algunos noticieros también se recurre a hacer entrevistas cara a cara, es decir, las que ya aprendimos que se llaman entrevistas personales. En este caso, se puede entrevistar a una persona o más sobre un tema. Otros tipos de entrevistas que se desarrollan en los medios nacionales son las que se hacen en las revistas matutinas, donde se invita a una persona experta o conocedora de un tema para plantearle preguntas de interés público. Otro ejemplo importante de entrevistas en nuestros medios de comunicación son los programas elaborados propiamente para desarrollar entrevistas en los que se invita a personas expertas sobre un tema o conocedoras de estas. Ahora vamos a conocer y estudiar un poco sobre la actitud del entrevistador para el desarrollo de estas. Dos pautas importantes que debe tener en cuenta el entrevistador son documentarse y ser objetivo. Es importante documentarse para poder conocer muy bien el tema que se va a desarrollar en la entrevista y así no quedarse en blanco cuando el entrevistado deja de hablar. El otro aspecto es ser objetivo. Esto tiene que ver con que el entrevistador no emita su opinión o no juzgue lo que el entrevistado está respondiendo. Para poder desarrollar una buena entrevista, es necesario tener en cuenta lo siguiente: respetar los puntos de vista de la persona o personas a quienes se entrevista y demostrar que hay interés en escuchar lo que están resolviendo. Otro elemento importante es no interponer su ideología. El entrevistador no debe interponer sus sentimientos o prejuicios sobre lo que está oyendo que le está resolviendo la persona a quien entrevista. Es importante que el entrevistador analice el contenido de la entrevista. El entrevistador debe poner atención detallada a lo que se está desarrollando. Otro elemento importante para el desarrollo de una buena entrevista es mantener el control, para así poder cumplir con los tiempos establecidos y obtener la información necesaria. Como ya lo estudiamos, el objetivo principal de las entrevistas es obtener información, ya sea de un tema en específico o de las personas a quienes se está entrevistando. Por eso es de suma importancia elaborar un buen reporte de entrevista en el que se presenten las conclusiones o ideas principales obtenidas a partir del desarrollo de esta. Por lo general, las entrevistas pretenden explorar los conocimientos u opiniones de la persona quien está brindando la información. Por lo tanto, la elaboración del informe requiere que se presente dicha información de manera clara y precisa, bien desarrollada, pues es en el informe donde se nos transmitirá la idea de la persona a quien ha sido entrevistada. Por ello,
el entrevistador debe saber hacer una selección correcta de la información que presentará en el informe, pues ésta debe cumplir con los objetivos propuestos. Pues en la mayoría de casos en que se desarrollan las entrevistas, no es posible regresar si no se tiene o no se obtiene la información necesaria. Dato curioso, tal vez no te hayas dado cuenta, pero desde muy temprana edad hemos asistido a una entrevista cada vez que vamos al consultorio médico. Los médicos nos entrevistan cada vez que acudimos a ellos por problemas de salud, pues deben indagar cómo nos sentimos, qué nos ha pasado y si hemos tomado algún medicamento antes de la consulta. Además, el informe clínico es el reporte oficial de esta entrevista. Después de haber estudiado los tipos y estructura de entrevista, es necesario que también conozcas y aprendas cómo hacer una buena entrevista. Para ello, debes primero seleccionar un tema que sea de tu interés, para que así no te aburras en el intento de hacer la entrevista. Luego de seleccionar el tema, debes indagar sobre este lo más que puedas, en distintos lugares, sitios o materiales. Después de la selección de la información, debes identificar aquello que te sirva más para la entrevista. Una vez que tengas claro qué es lo que quieres desarrollar en ella, elabora un cuestionario con toda la serie o posibles preguntas a desarrollar. Luego, debes revisar ese cuestionario y seleccionar aquellas preguntas que consideras van a ayudarte a llegar al objetivo propuesto, que es el tipo de información que deseas obtener. Luego de hacer todo esto, debes seleccionar a la persona o personas a quienes vas a entrevistar y desarrollar la entrevista. Por último, recuerda que debes hacer un reporte de dicha entrevista, en el que identifiques, selecciones y presentes la información más relevante de los datos obtenidos al hablar con tu entrevistado o tus entrevistados. Para que desarrolles bien tu entrevista, presta atención a las siguientes recomendaciones. Acude a la entrevista vestido de manera formal, adecuada. Colócate en un nivel de igualdad con la persona a quien entrevistas, para que ésta se sienta cómoda. Formula primero las preguntas más sencillas. Muestra interés en lo que la persona a quien entrevistas te está diciendo. No condiciones las respuestas. Anota la información lo más fielmente posible. Abrevia las declaraciones debidamente. Muéstrate franco frente a los planteamientos de tu entrevistado. Establece algún vínculo con el entrevistado por si necesitas información adicional. Puede ser su número de teléfono, correo electrónico, entre otros. No hagas las preguntas que ya había resuelto. Ahora que hemos estudiado los tipos de entrevista y cómo hacer una buena entrevista, también es importante conocer información si somos nosotros a quienes van a entrevistar. En ese caso, debes prepararte también para el desarrollo de una entrevista en el caso de que sea a ti a quien le hagan las preguntas. Dependiendo del tipo de entrevista en la que te soliciten participar, así será tu preparación. Por ejemplo, si se trata de una entrevista por cuestionario, procura responder tal como te lo han pedido, sin hacer trampa al resolver. Si se trata de una entrevista de trabajo, prepárate y vístete de manera adecuada y formal. Procura no mostrar nervios a la persona a quien te está entrevistando y bríndale la información necesaria. Espero que toda la información que hayas obtenido en esta clase te sea de mucha utilidad.
Ponla en práctica con tus compañeros o con tu familia. Practica hacer entrevistas siguiendo las ideas que te hemos dado en esta clase. Hasta aquí y hasta la próxima.